Buenas tardes. Yo soy el doctor Paz. El tema que vamos a tratar hoy es rodilla flotante y lesiones graves de rodilla tras un traumatismo de alta energía. Como todos sabéis, es un tema que puede ser muy amplio y entonces nos vamos a centrar yo creo que la patología menos conocida, que es la rodilla flotante, para dejar el resto de las lesiones a modo de casos clínicos en el próximo curso de presencial que vamos a ver, que vamos a tener en Málaga. Por tanto, para definir el término de rodilla flotante, va a describir una fractura en el fémur y en la tibia de la misma extremidad, o sea, una fractura ipsilateral en fémur y tibia. La articulación de la rodilla va a quedar aislada del resto de la extremidad y del resto del cuerpo. Afortunadamente, la frecuencia de esta enfermedad, según los diversos artículos que hemos revisado, no es muy elevada. En un hospital de tercer nivel ocurren aproximadamente 2 o 3 casos al año. Como os podéis imaginar, la fuerza que tiene que soportar el organismo, en este caso la extremidad, para romper dos de los huesos más importantes de nuestro organismo, como son el fémur y la tibia, es inmensa. Este mecanismo se puede producir por una fuerza directa, un traumatismo de alta energía directamente sobre la extremidad, o indirectamente por mecanismos de rotación. Este traumatismo, aparte de la posible o las fracturas que puede provocar, como todos sabemos, va a provocar alteraciones de los tejidos blandos. Entonces, en un 75% de los casos, estas lesiones no vienen aisladas, sino que vienen acompañadas de otras lesiones. Yendo de mayor a menor frecuencia, un 60% de estas fracturas, bien sea la del fémur o bien sea la de tibia, va a ser abierta, con las consecuencias que esto va a traer, bien sea de pseudoartrosis, retardo de consolidación y de posibles infecciones. En un 50% de los casos se va a presentar o se va a asociar una lesión ligamentosa, bien sea una rotura ligamentosa, normalmente suele acontecer el ligamento cruzado anterior, o bien sea una distensión ligamentosa, etc. Es muy importante, que vamos a ver después en el traumatismo, que el tratamiento de estas lesiones ligamentosas siempre tiene que ser después de la consolidación de las lesiones óseas. Existe otro tipo de fracturas asociadas a la fractura del fémur y la tibia, en un 25-40% de los casos. Pueden ser fracturas craneales, fracturas costales, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otras lesiones asociadas que van a poner más en peligro la vida del paciente, como son los traumatismos torácicos, abdominales y pélvicos, también muy importantes. Un daño vascular va a acontecer en el 10% de los casos. El daño vascular lo sospechamos bien por la frialdad de los miembros o si se presenta un sangrado activo o un hematoma que va en aumento. En estos casos es muy importante la realización de una arteriografía. Hay que evitar el síndrome compartimental que nos va a comprometer la viabilidad del miembro. Vamos a tener también daños nerviosos en un 5 o 6% de los casos. El daño nervioso puede ser por dos incidencias. Un mecanismo lesional directo, un traumatismo directo, normalmente se lesiona el ciático oblito externo, o por un exceso de tracción, sobre todo va a producirse una afectación del nervio pudendo, normalmente en relación al pivote central que utilizamos para enclavar este tipo de fracturas. Unas complicaciones, aparte de estas lesiones asociadas, como la propia lesión inicial, va a producirnos unas complicaciones. Complicaciones derivadas de problemas pulmonares, embolias pulmonares y el temido embolismo graso, porque vemos que en este caso van a estar dos huesos largos afectados. Para evitar, o en la medida posible, evitar estas posibles complicaciones, es muy importante una rápida estabilización de las fracturas. En el 2% de los casos vamos a ver que el miembro tiene que ser amputado, es decir, la morbilidad va a ser muy elevada, así como la mortalidad en este tipo de pacientes, que nos llega entre el 5 y el 15% de los casos. Una vez llegados hasta este punto, que hemos definido bien lo que es la rodilla flotante, vamos a ver cómo se puede diagnosticar. Evidentemente, como todo en medicina, pues es muy importante la clínica. Hay veces que la clínica es muy evidente, como vemos en este caso, que tenemos una fractura, en principio, abierta de fémur. Pero en otras ocasiones no es tan evidente, pero en todos los casos hay que hacer siempre unas radiografías simples, siempre con las dos proyecciones pertinentes, escáner para ver bien
cómo es el estado o cómo son las diferentes partes que van a componer la fractura y, como dijimos antes, ante la sospecha de lesión vascular hay que hacer una arteriografía. Por ejemplo, no siempre está obligado, no es como en las luxaciones de rodilla, que es mandatario hacer una arteriografía. En este caso, solo con la sospecha, hombre, si la podemos hacer mejor, pero sobre todo con la sospecha de una posible lesión vascular. La electromiografía y la resonancia pues no son pruebas que hay que hacer de urgencia, sino que las podemos dejar cuando tenemos la sospecha de la lesión neurológica o de la lesión de partes blandas, etc. Ya en el año 1978, Fraser pues, detalló una clasificación que es la más utilizada en la actualidad, que nos va a diferenciar dos tipos de lesiones. Las lesiones que afectan exclusivamente a la diáfisis o las lesiones que tienen algún tipo de afectación articular. Por tanto, la clasificación está compuesta de la tipo 1, cuando las fracturas son extraarticulares, o las tipo 2, cuando tienen algún componente intraarticular. Dentro de las tipo 2 tenemos tres tipos. La tipo A, cuando el componente articular afecta a la tibia; la tipo B, cuando el componente articular afecta al fémur; y la tipo C, cuando afecta a los dos componentes articulares, del fémur y de la tibia. Esta clasificación también nos vale de pronóstico, es decir, es mejor pronóstico la tipo 1 que la tipo 2C. Pronóstico no vital, sino un pronóstico de viabilidad de la articulación y de posibles secuelas como rigideces articulares. Llegamos al tratamiento. El tratamiento no hay que basarlo solo en la función desde el punto de vista traumatológico, sino desde un punto de vista general del paciente. Entonces, tiene tres ítems que tenemos que tener muy en cuenta: el estado general del paciente, el estado de las partes blandas de las articulaciones y el tipo de fractura al que nos enfrentamos. Este artículo, que es muy interesante, publicado por la doctora Bertrand, nos detalla un poco el algoritmo del tratamiento de este tipo de fracturas. Hay que diferenciar muy bien si estamos ante un paciente estable o ante un paciente inestable. Si estamos ante un paciente estable, con una correcta conservación de las partes blandas, podemos ir a una fijación definitiva. Si estamos ante un paciente inestable o con afectación importante de las partes blandas, hay que ir siempre a una fijación provisional. Una vez que llegamos a la fijación definitiva, en ambos casos, hay que diferenciar si la fractura es articular o extraarticular. Si la fractura es extraarticular, podemos enclavarla. Y si la fractura es intraarticular, en este caso es preferible un tratamiento con reducción abierta y placas. Vamos a presentar algunos de los diferentes casos que hemos tenido en nuestro centro según la clasificación que vimos antes de Fraser. Entonces vamos a ir uno por uno los tipos de la clasificación para que sirva un poco a modo de ejemplo. En el primer caso es la clasificación tipo 1, como dijimos antes, una clasificación extraarticular, en principio de mejor pronóstico. Pues en este caso tenemos una afectación tercio medio de tibia y tercio medio de fémur, y estábamos ante un paciente estable, y en este caso lo que decidimos es hacer un enclavado intramedular del fémur y de las dos tibias. Nosotros preferimos realizar un enclavado anterógrado, tanto del fémur como de la tibia, pero hay porque bueno, en este caso hay otros autores que prefieren hacerlo por una incisión única, es decir, hacer un enclavado retrógrado del fémur y antrógrado de la tibia a través de la rodilla. Dicen que es una incisión única, que no hay que cambiar los campos, no hay que cambiar el campo operatorio, que el sangrado es menor. Bueno, yo creo que abres más y alteras más la articulación de la rodilla, pero bueno, no está demostrado que uno sea mejor que otro. En el caso 2, que según la clasificación de Fraser es el tipo 2A, en el que la afectación articular es a expensas de la tibia, pues como veis aquí sí que empleamos una incisión única, más que por la vía de abordaje, por el tipo de fractura de fémur, que bueno, era muy distal, entonces se le colocó un clavo retrógrado y una placa en la tibia. El paciente también era estable y no hubo mayor problema con la fijación definitiva. El caso 3, es dentro de la clasificación de Fraser, es la tipo 2B, en la que la fractura articular es la fractura femoral. Este es un paciente que ingresó de urgencia, es un montañero que estaba en los picos de Europa y haciendo escalada, resbaló y quedó colgado por las cuerdas. Pues durante un par de horas tuvo que rescatarlo el helicóptero y, como veis aquí, presentaba esta fractura abierta de fémur articular
abierta según la clasificación de Gustilo 3C, también presentaba una fractura de tibia, también abierta 3B, perdón, tenía viabilidad el miembro. Aquí vemos un detalle del escáner, como veis ahí la fractura del fémur y la fractura de la tibia ipsilateral, produciendo la rodilla inestable, quedaba aislada la articulación de la rodilla. También presentaba otro tipo, como buen politraumatizado, otro tipo de lesiones asociadas. Y habíamos visto que en un 75% de los casos estos pacientes van a tener otro tipo de lesiones. Una fractura pélvica con una inestabilidad vertical, un arrancamiento parcial del olecranon, una fractura del tercer metacarpiano y una fractura de escafoides. No, como todos podemos comprender, pues estamos un paciente que permaneció colgado varias horas en la montaña, un paciente que tuvo un sangrado importante y que tenía las fracturas abiertas, con lo cual es un paciente que presenta una importante inestabilidad hemodinámica. En este caso, aplicamos la teoría del control de daños para su tratamiento. Un poco a modo de resumen, recordar que un paciente que tiene un politraumatismo importante, lo que no podemos hacer nosotros es darle, por decirlo de alguna manera, la puntilla, el second hit, y hay que intentar evitar o intentar sacar al paciente del triángulo, que puede ser un triángulo mortal, de coagulopatía, acidosis, hipotermia. Siempre siguiendo la máxima de que hay que hacer menos, donde hacer menos es hacer más. Entonces, siguiendo la teoría del control de daños, en un primer lugar, y realizamos la estabilización precoz y temporal de las lesiones del aparato locomotor. En este caso le colocamos un cinturón pélvico en la fractura de pelvis, lavado importante de la extremidad y se colocó un fijador externo en el miembro para estabilizar la fractura femoral y la fractura tibial. En la fractura de los metas se colocaron unas agujas. Y esto todo fue durante el primer día. El paciente, pues para estabilizarse, fue ingresado en la UBI, permaneció ahí 11 días con una buena evolución y a las 3 semanas, que nos parecía un tiempo prudencial en el que inmunológicamente el paciente estaba en el momento oportuno y después de esperar el tiempo que requirió en la UBI, pues realizamos la fijación definitiva de la fractura femoral, colocando una placa a ese nivel. La tibia, al estado de las partes blandas, no estaba para hacer una fijación definitiva. Lo que sí hicimos fue recolocamos el fijador externo en la tibia. Se colocó un tornillo en la articulación ilosacra derecha para estabilizar la fractura pélvica y a cargo del servicio de cirugía plástica por realizar una osteosíntesis definitiva de la fractura del meta y se colocó un injerto para el recubrimiento del defecto tibial. Aquí vemos un detalle pues, del fijador, en este caso monolateral, que se colocó en la tibia. Y como podemos ver, pues, el estado de las partes blandas evolucionó bien y a las 10 semanas presentaba este aspecto que estaba bastante bien. Dudamos en colocar la fijación definitiva de una placa, pero bueno, parecía que la fractura de la tibia pues, nos podía consolidar con el fijador. El fijador se quitó a las 4... Bueno, aquí vemos a las 10 semanas, como bueno, la evolución fue correcta. Y a los 6 meses vemos la total consolidación de la fractura de tibia, que fue la que más problemas nos dio. El fijador se quitó como a los 5 meses o así, se colocó una polaina para estabilizar un poco la articulación con carga parcial. Y bueno, bien, en principio evolucionó bien, sin problema. El caso 4, que sería dentro de la clasificación de Fraser, lo que vimos antes, que sería el caso que tendría en principio, pero no el pronóstico, no desde un punto de vista vital, sino desde un punto de vista articular, pues vemos que esta es una chica joven de 24 años que tuvo un accidente en una moto y entonces acudió a urgencias con esta fractura muy comminuta de los cóndilos femorales. Esta paciente era hija de una enfermera que trabajaba con nosotros y bueno, estaba estable, una chica joven, y nos propusimos de guardia pues, a estabilizar definitivamente esa fractura. Esto es importante también porque bueno, prestamos mucha atención a la fractura femoral y en este caso nos pasó desapercibida una fractura de la meseta tibial que en el mismo acto quirúrgico pues, ya una vez allí tuvimos que sintetizar con 2 placas. La verdad es que la paciente evolucionó bien. A los 21 días pues tenía esta buena
esta buena flexión y un buen estado de las partes blandas. Y vemos ahí como los 9 meses, a pesar de la fractura que era muy importante, sobre todo la fractura femoral, pues hizo ahí un callo un poco precario, pero bueno, la paciente en principio pues no tuvo mayor complicación. Luego la perdimos de la pista, no sé muy bien yo cómo evolucionará esa fractura de los cóndilos femorales, pero supongo que desarrollará artrosis, porque bueno, quedó un pequeño escalón. Bueno, entonces, en resumen, como conclusión de esta patología de la rodilla flotante, yo creo que hay que tratarla no desde un punto de vista solo traumatológico, tiene que ser un paciente que se trate con un manejo multidisciplinar. El resultado no va a depender solo del enfoque traumatológico y es muy importante, aparte del estado general del paciente, saber a qué tipo de fractura nos estamos enfrentando. El estado de las partes y el estado de las partes blandas es el que nos va a definir la estrategia inicial del paciente. Yo creo que hemos visto aquí una serie de casos que quizás fuimos un poco, yo creo, agresivos, porque es mejor, como bien ponemos ahí, ser prudente que ser valiente, y aunque se puede hacer una fijación definitiva, porque las condiciones del paciente así lo pueden determinar, yo creo que es importante esperar a hacer un escáner, hacer una buena planificación de la cirugía y no meterse de urgencia ni un poco por sacar el paciente adelante y conservar bien operarlo tempranamente, pues meternos a hacer cirugías largas y prolongadas que pueden darnos mayores problemas. Muchas gracias.